2 de enero del 2025. La lectura que tenemos es de primera carta de Juan, capítulo 2, del 22 al 28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes en lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre, que es la promesa que Él mismo nos hizo en la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción que les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan, capítulo 1, del 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que permanecían a la secta de los fariseos le preguntaron entonces: ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, día 2 de enero del 2025, bueno, pues estamos viendo las lecturas de Juan. Una es de su primera carta. Recuerden que tiene 3 cartas. Tiene el Evangelio también, y tiene el Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Se le atribuye a él el Apocalipsis. En realidad fue escrito por la comunidad juánica, los seguidores de Juan. Pero bueno, veamos lo que nos está mencionando en la primera carta Juan, capítulo 2 del 22 al 28. Recuerden que les dice hijos míos, pero no es que sean hijos de sangre, ¿no? Así es una forma de decir hijos míos con respecto a un apelativo de que todos son sus hijos en Cristo Jesús. Bueno, dice: ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Dice: ese es el anticristo. ¿Se dan cuenta quién es el anticristo? Siempre estamos diciendo: ya va a llegar el anticristo. Sí, va a ser un presidente, va a ser un musulmán, va a ser un papa negro. Ah, no, sí, porque así pues, nos ponemos, ¿no? Siempre. Pues el anticristo es el que está en contra de Cristo. Y en una ocasión nuestro Señor Jesucristo nos dijo: tengan cuidado, porque van a estar vestidos de ovejas, ¿sí? Los lobos se van a disfrazar de ovejas, como que son muy buenos, son muy caritativos, ayudan a la gente, son muy religiosos, muy creyentes, pero aguas, porque son lobos vestidos de ovejas. Así no lo dijo Jesucristo. Entonces también nos dice que todo aquel que llegue diciendo que es Jesús y que viene de parte de Dios, que viene de parte de Jesús, no le creamos, ¿sí? Dice que tengamos mucho cuidado. Todo aquel que está en contra de Cristo, que no cree en Cristo, ¿sí? Ya es un anticristo, anticristo. La palabra lo dice, así de sencillo. Pero yo no sé por qué están ustedes, digo no ustedes en firme, ¿no? Sino en la humanidad siempre está con ese detalle, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque no estudian y no saben exactamente qué quiere decir un anticristo. Anticristo pues, es el que está en contra de Cristo. Y así dice aquí: ese que niega a Jesús pues es un anticristo.
Porque si niega a Jesús, está negando al Padre, o sea, nuestro Padre Dios. Esto pues es un golpe bajo a nuestros hermanos mayores los judíos. Pues sí, porque está negando a Jesucristo, entonces son anticristo ellos. Porque al negar a nuestro Señor Jesucristo está negando a nuestro Padre Dios. Pero bien, nuestro Padre Dios es tan amoroso que sigue siendo el pueblo elegido de Dios, nuestros hermanos mayores judíos, y de todo les perdona, ¿eh? Son miles de años tienen de estar cometiendo errores y Dios los perdona. Claro, sí les pone correctivos, ¿eh? Yo no les voy a decir que no. O sea, sí le pone correctivos a nuestros hermanos mayores, pero aún así. Bueno, pero todo aquel que niega a Jesucristo es un anticristo, ¿eh? Bueno, después nos sigue diciendo la lectura que permanezcamos, ¿sí? Desde el principio hemos escuchado la doctrina de Cristo, hemos escuchado la palabra de Dios, sus leyes, ¿sí? Su comportamiento que debemos de tener, ¿sí? Y hay que permanecer en Cristo Jesús, ¿sí? Y así estando en Cristo Jesús estamos con nuestro Padre Dios, ¿sí? Acuérdense que nos hizo una promesa, ¿no? Una vida eterna. La vida eterna no es una vida eterna física, ni material, ni humana. La vida eterna es otra. Cuando nos vayamos de aquí, pues estamos con el Señor. Recuerda que venimos del Señor y nos tenemos que regresar con Él o hacia Él, ¿sí? El alma es la vida, el espíritu es el espíritu que Dios nos ha dado y que todos tenemos el espíritu de Dios con nosotros. Recuerda que somos templos vivos del Espíritu Santo, ¿sí? Hay muchas lecturas que ahorita pues, se las puedo ir proporcionando ahorita, más adelante, ¿no? Entonces, nos sigue diciendo aquí que pues hay que estar con Cristo, ¿sí? Es una unción que ya nos dio nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Esta unción es verdad y no mentira, ¿sí? Permanezcan entonces en Cristo y la unción, ese Espíritu Santo a nosotros nos guía y nos enseña. Así pues, hijos, permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él el día de su venida. Fíjense, ya pasaron miles de años, ¿no? Y hay mucha gente que dice, a ver, en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo va a venir, y los apóstoles y los discípulos en aquel entonces lo estaban esperando. Esperaron en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 400, no llegaba. ¿Qué se retrasó? ¿El Uber, el camión, el metro, el Freeway? No sé, ¿qué se retrasó? ¿Por eso no viene? ¿Se retrasó el avión o qué? Sí, no, porque la estamos esperando de una manera así, ¿eh? Nuestros hermanos judíos están esperando que venga por primera vez. Ya se cumplieron las escrituras. Ellos lo saben, lo tienen, lo estudian. O sea, es como decir 2 más 2 son 4 y le andan buscando. No, es que 2 más 2 no son 4. El 4 es uno más uno más uno más uno. Es lo mismo. Pues así están en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Le andan busque y busque la información, el estudio teológico, sí, pues ya se cumplieron, ¿sí? Todas las profecías de Isaías, de que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y pues se cumplieron, no solamente de ese profeta, sino de varios profetas que tenemos ahí que anuncian la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Decía que se iba a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Que iba a nacer de una virgen, también se cumple. Que iban a nacer en Belén, también se cumple, ¿sí? O sea, y muchas otras cosas más que se han profetizado, y todo se cumplió. No entiendo yo por qué ellos no lo quieren aceptar. No sé, la verdad. Bueno, pero aquí nos está mencionando Juan que esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su segunda venida, ¿sí? Nosotros le decimos parucía. Así le decimos, ¿no? Esa es esa palabra, ¿no? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero la verdad es que así le dijo a los discípulos galileos, porque ya no estaba Judas Iscariote, recuerden que todos eran galileos, menos Judas Iscariote, era de Judá, y los demás eran de Galilea. Les dijo, ¿qué están mirando al cielo, galileos? Le dijeron unos ángeles, ¿no? Así como lo vieron ir, así va a regresar Jesús, lleno con ángeles, ¿sí? Entonces, cuando veamos esto, tengamos mucha consideración de no caer en errores. Sí, porque nos pueden mentir, ¿eh? Sí, hoy con tanta tecnología digital, con tantos proyectos científicos y tecnológicos que existen, sí, es importante que no vayas a caer y no te vayas a confundir, ¿sí?
Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, lo vas a saber tú si estás conectado con Cristo, con Él y en Él. Sí, o sea, eso definitivamente lo vamos a poder aceptar o entender o comprobar. ¿Sí? Ahorita en la actualidad hay un fenómeno que se nos está presentando en todo el mundo, ¿sí? Que ven muchos drones en el cielo, muchas naves espaciales, muchos objetos voladores no identificados, ¿no? Y muchos drones por todos lados, drones de varios tamaños, ¿no? Tamaños hasta de un coche. Bueno, yo me pregunto, antes de que se inventaran los drones en este mundo, ¿existía eso? No se veía tanto. No, la gente dice, pues es un ovni ya, es un aparato volador no identificado ya. Pero ahora que ya conocemos los drones, no, ahora estamos infestados, ¿no? Bueno, nada más les digo eso para que no caigan en errores y no le crean, ¿sí? A la sociedad y a la humanidad y a los grandes poderosos. Sí, porque nos tratan de distorsionar, ¿eh? Bueno, fíjense lo que sigue. Bueno, esa es la lectura de la carta de Juan. Que tengamos nosotros mucha permanencia en Cristo Jesús para que todo nos vaya bien aquí y después de aquí, ¿eh? ¿Qué nos sigue diciendo ahora el Evangelio de Juan? Es capítulo 1 del 19 al 28. Fíjense, nos comenta algo Juan, el evangelista, que su tocayo, el Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel, lo que hacía, y fíjense, como dice que este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Acuérdense que el Bautista era porque bautizaba, no era su apellido. Dice, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén, o sea, estaba en el río Jordán, en Betania, nos dice al final de esta lectura, Juan, bautizando, ¿sí? Pero vayan viendo estos puntitos, ¿no? Entonces los judíos le mandaron, sí, desde Jerusalén, a unos sacerdotes y levitas, o sea, dos tipos de personalidades, sacerdotes y levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los que tienen la ley en sus manos. Hagan de cuenta los que llevan el reglamento de tránsito, ¿no? Sí, no, o sea, hagan de cuenta que te detiene un operativo en la calle, ¿no? Y se acercan los de tránsito vestidos de amarillo, aquí en México, ¿no? Pero también se acercan los policías de azul, ¿no? Son policías y los otros son de tránsito, que son los que traen la ley. Bueno, pues aquí lo mismo, nos dice que a Juan el Bautista le mandaron desde Jerusalén una comisión, dice, vayan a ver a ese fulano que ahí anda, sí, en el río Jordán bautizando, a ver, vayan y háganle preguntas, vamos a ver quién es, ¿sí? Y le mandaron sacerdotes y le mandaron levitas. Los sacerdotes iban aquí como testigos de lo que le iban a preguntar los levitas a Juan el Bautista. Y le hacen la pregunta cuando llegan y lo ven, ¿sí? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Él reconoció y no negó quién era. Dice Juan, ¿no? Juan el evangelista dice que Juan el Bautista no negó quién era. Dice, él afirmó, yo no soy el Mesías. O sea, yo no soy el Hijo de Dios. Hoy todos nosotros somos hijos de Dios. Todos. Pero en ese momento, sí, estaban esperando al Hijo de Dios, al Mesías. ¿Sí? Yo no soy el Mesías. Muy claramente les dice Juan. De nuevo le preguntan, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? O sea, vuelvo a ese otro punto, ¿no? Que tienen nuestros hermanos mayores, ¿no? Sí, y los que conocen la historia, ¿no? Elías fue arrebatado por una carreta de fuego jalada por caballos enfrente de Eliseo y se desapareció. En la actualidad dicen, era un ovni, eran extraterrestres que se lo llevaron a Elías. No, no hubiera dicho así. Lo hubiera dicho la historia, ¿no? Un plato, como una nave o algo así como un plato volador, ¿no? Lo jaló con una luz y se lo llevó, ¿no? No, muy claramente dice una carreta de fuego jalada con caballos. Esa es la visión que tuvieron la gente que se dio cuenta que Elías se desaparecía. Y nunca lo volvieron a encontrar. ¿Qué fue lo que pasó? Es un misterio muy grande, hermanos, no sabemos. ¿Sí? Pero fíjense que pasa esto. No sabemos cómo fue eso y dónde estuvo, pero pues lógico que si Elías se desapareció, llegó un momento en que pues debió haberse muerto, ¿no? Porque era un ser humano, tenía cuerpo humano, y te sales de este planeta, pues ya no hay oxígeno. Te metes a la profundidad del mar y pues no hay oxígeno, solamente que te pongas un tanque de oxígeno, ¿verdad? O sea, te mueres. Se desapareció Elías. Entonces siempre tenían la idea, todos los hermanos mayores, nuestros hermanos judíos, en aquel entonces tenían la idea de que pues, Elías de repente iba a aparecer otra vez, ¿no? Sí, a lo mejor regresaba en la carreta, no se fue a dar una vuelta al mundo a los 60 días, no sé.
no sabemos, ¿no? Y ellos estaban pensando que va a regresar, va a regresar. Bueno, pasaron los años, 10, 20, 30, 100 años, 200 años. Y esa historia pues la tienen ahí grabada. Y estaban esperando que regresara Elías, pues no regresaba. Y no regresaba. Y entonces tuvieron la idea y la concepción de que algún día iba a regresar Elías. ¿Qué vino a hacer Elías en aquel entonces? A preparar el camino de salvación del pueblo judío porque estaba muy mal. Pero preparó a Eliseo. Eliseo fue el que llevó a cabo varias acciones que Dios le estaba pidiendo. Entonces nomás Elías vino a preparar el camino, sí, de salvación del pueblo israelita en aquel entonces y deja encomendado a Eliseo. Ahí, lo pueden leer ustedes ahí en el libro de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, ahí búsquenlo. No les voy a dar la cita bíblica, no la tengo aquí a la mano, no es que no quiera dársela, ¿no? Bueno, ¿qué dice aquí entonces? ¿Eres Elías? Les digo, pues ¿cómo va a ser Elías? Si se fue una carreta de fuego, pues tiene que regresar a una carreta de fuego, ¿no? Pero pues ya se había muerto Elías. Pero fíjense cómo les digo que ya se había muerto, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, Santiago y Juan, vengan, acompáñenme. Y hubo una transfiguración, ¿se acuerdan de esa lectura? En donde se apareció Moisés y Elías y Jesucristo en medio de ellos. ¿Sí? Ya hemos visto esa lectura, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que pues, Moisés ya había muerto. Entonces Elías, pues ya también había muerto. Que no encontraron su cuerpo, ese es otro asunto, definitivamente. ¿Sí? Pero de que se había muerto, pero hubo una transfiguración en donde se presentaron estos dos personajes. ¿Cómo lo hicieron? Pues ya estaban muertos. ¿Sí? Pues están en la gloria de Dios. Y Dios permitió esa transfiguración para que la vieran Pedro, Santiago y Juan. Y supieran y se dieran cuenta de que Elías era el cumplimiento de la ley que Dios le había dado a Moisés. Y en medio estaba Jesucristo, ¿sí? Que es el cumplidor de toda esa ley antigua. Y que empezaba la nueva era, el Nuevo Testamento, por decirlo así. ¿Sí? El cristianismo, los seguidores de Jesús. ¿Qué somos todos nosotros? Bueno, después platicamos de esa lectura más a profundidad. Entonces, pues bueno, aquí nos menciona, ¿eres Elías? Él le respondió, no lo soy. Pues no, pues no. ¿Eres el profeta? Sí. Le preguntan que si es un profeta. Era hijo de un sacerdote, Juan el Bautista. Por lo tanto, pues ya traía dentro de la sangre la predicación, el conocimiento de Dios, la adoración a Dios. O sea, ya venía con una conducta en la sangre de ese personaje, ¿no? Y le dicen, ¿eres profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres. Para llevar el chisme, bueno, aquí no dice chisme, dice, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Nosotros nomás venimos a ver y saber quién eres, porque nos dijeron que viniéramos a ver. Y no le saquen. No, y estaban cumpliendo órdenes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Sí? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía? Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. ¿Sí? Arrepiéntanse, conviértanse, acérquense a Dios, dejen su mala vida, su mala conducta, dejen a un lado esas costumbres y tradiciones equivocadas, ¿sí? Viene Jesucristo y se los vuelve a reiterar de que están muy inmiscuidos en lo mundano y en lo terrenal, como hoy en día. Sí, hermanos, desafortunadamente, sí, todos nuestros guías espirituales, pastores, presbíteros, sacerdotes, pues la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría están bien involucrados en lo mundano, en lo terrenal y en lo material. De veras, ¿sí? Y tienen que hacerle caso a la institución en la que pertenecen, porque si no los corren. Pregúntenle al padre Adam Cota. Ya lo corrieron, ¿no? Lo andan corriendo. Bueno, y si no, pues si la institución te dice, tienes que salir en la televisión a vender rosarios y vender medallitas de la guadalupana y vender, etcétera, etcétera, lo tienen que hacer. No pueden decir, es que eso, pues no, como que eso es mucha religiosidad. No importa. Y en todas las parroquias tienes que vender nichos. Pero pues antes prohibíamos que se quemara la gente. No, ya lo permitimos. Sí, pues a conveniencia, ¿no? Bueno,
son errores que tiene nuestra iglesia, ni modo, pues, nos aguantamos, ¿no? Nuestros líderes, si nosotros así como aquí en México, hicieran una votación, ¿no? Para elegir al nuevo sumo pontífice, ¿no? Sí, o sea, también esa palabra está media difícil de entender, ¿eh? Como el padre Francisco va a ser el sumo pontífice, ¿verdad? De conexión, pero bueno, ahí lo averiguan ustedes, ¿no? Sí, pues deberían de decirnos a quién elegir, a todo el mundo católico. Pero bueno, eso sería muy político, ¿no? Sería muy administrativo eso, ¿no? Y se dice que pues en el cónclave cuando eligen al otro papa, pues es el Espíritu Santo el que da la marcha, ¿no? Espero que pues que sí le hagan caso, porque pues muchas veces nosotros mismos no le hacemos caso al Espíritu Santo. Pero bueno, ese es otro punto. Perdón, ya me estoy saliendo del tema y no quisiera yo estar haciendo ese tipo de analogías, ¿no? Pero bueno, viene el caso. Entonces, ¿quién eres? ¿Sí? Ya dijo él, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen su camino como lo anunció el profeta Isaías. Dice, los enviados, ¿sí? Aquí nos está mencionando aquí que dice, que pertenecen a la secta de los fariseos. Ah, sí, porque hay varias sectas, ¿eh? En ese entonces había los esenios, los saduceos, los celotes, ¿sí? Los mismos fariseos, que ahí estaban los escribas y los levitas, ¿sí? Acuérdense que los saduceos eran gente de dinero, eran los ricos, eran la burguesía, ¿sí? Y eran los que mandaban y decían, sí, ya saben que con el dinero es que mandan, ¿sí? Es el tipo de los saduceos, los fariseos, pues, y los levitas y los escribas, pues era otra secta, ¿no? Y tenemos los esenios, que eran otro tipo de secta, ¿no? Y los celotes, que eran otro tipo de secta, ¿no? Bueno, entonces aquí nos menciona muy claramente que estos enviados pertenecían a la secta de los fariseos, lo que es el Sanedrín, y le preguntan entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? A ver, ¿se dan cuenta? Si ya estaba escrito en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que el que iba a venir iba a bautizar con el Espíritu Santo. Aquí le preguntan a Juan, ¿tú por qué estás bautizando? Juan bautizaba con agua, pero nuestro Señor Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo, por eso se va. Muchos dicen, bueno, pues ¿por qué se va y resucitó y a los 40 días después de resucitado viene la ascensión de nuestro Señor Jesucristo que se va al cielo? Pues mejor se hubiera quedado aquí con nosotros. Y él dijo, yo voy a estar con ustedes cuando haya dos o más reunidos en mi nombre y yo ahí estoy en medio de ustedes. No me van a ver, ¿verdad? Porque, pues, ya serían muy dichosos, ¿no? De poderlo ver físicamente, ¿no? No. Pero me tengo que ir porque mi Padre Dios, ¿sí? Así no lo dice, aunque Él es Dios. Mi Padre Dios les va a mandar el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y ese es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. Primero se prepara la gente, primero conoce uno a Dios, primero uno lleva toda la información de la doctrina de Cristo y entonces tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo, lo que no hicieron nuestros hermanos mayores, y eres lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa en ti y contigo, ¿sí? Bueno, le dicen, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? O sea que nada más estaban esperando que Elías, si era Elías, bueno, sí le dan permiso de bautizar. Si es el Mesías, pues también. Sí, porque está escrito en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y si eres profeta, pues también. ¿Qué hacían con los profetas, los israelitas de aquel entonces? Pues, nunca les creían y siempre andaban en contra de ellos porque les ponían trabas a su condición humana, a lo terrenal. Oye, no, eso está mal. Me acuerdo mucho, y se los digo así de rápido, de que todos los pueblos tenían un rey. Y cuando los hebreos estaban en su tierra, en el Antiguo Testamento, nos menciona que ellos no tenían un rey. Y todos querían tener un rey, los judíos, y le dijeron a Samuel, le dijeron, oye, habla con nuestro Padre Dios y dile que queremos un rey. Pero no, pues ¿cómo voy a estar hablando? Queremos un rey como todas las naciones. Y Dios les dice, va Samuel y habla con Dios y Dios le dice, pues ya les dijiste que qué problemas hay si tienen un rey. Pues sí, y aún así quieren un rey. Sí, porque hay mucho problema.
son líderes mundanos, terrenales, materiales. Les dijo, se van a llevar a tus jóvenes al ejército, a las mujeres van a ser pues del rey. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1,700 esposas y 300 concubinas. Imagínense 1,000 suegras. Híjole. Bueno, eso ya lo hemos visto en otras veces, ¿no? Entonces les dijo Dios, y Samuel le dijo, ya le dije al pueblo, bueno, pues entonces órale, vamos a buscarles un rey al pueblo. No necesitan un rey, conmigo basta, pero bueno, les digo, solamente basta con nuestro Padre Dios. ¿Para qué queremos un rey? ¿Sí? Bueno, eso en aquel entonces. ¿Sí? Bueno, continuamos con la lectura. Yo, dice aquí, Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Pudo haber dicho mi primo, no, no dijo, sí era primo de Jesús, pero no dijo eso, ¿no? Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo me acuerdo que en una lectura que le preguntan a Jesucristo, y Jesús les dice, Elías ya vino, y no le hicieron caso. Y estaba hablando de Juan, porque vino a preparar el camino. O sea, da a entender que no es el nombre. A ver, fíjense, dije una cosa, no es el nombre de la persona, ni tampoco el hombre, sino la acción. Y la acción aquí es que Elías preparó el camino para salvar a Israel. Y Juan prepara el camino para salvar a Israel. O sea, es la acción la que vale. Y ese es un Elías. Y por eso Jesucristo dijo, ya vino Elías, y no lo percibieron, no lo aceptaron. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos entonces que dice, ustedes no lo conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, dice Juan el Bautista, pues está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Acuérdense que varios discípulos de Juan el Bautista siguieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben quiénes? Mínimo dos. Andrés, el hermano de Simón Pedro, y Felipe. Eran dos discípulos de Juan que después siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Esa nota la tenemos muy clara, ¿eh? No sé, a lo mejor hay otros, pero no se mencionan. ¿Sí? Y termina la lectura diciendo, esto sucedió en Betania. ¿Quién vivía en Betania? ¿Se acuerdan de quién vivía en Betania? Pues Lázaro, Simón, le decían Lázaro de apodo, ¿eh? El leproso también le decían Lázaro el leproso, pero su nombre se llamaba Simón, y tenía dos hermanitas, una se llamaba Marta y la otra se llamaba María, las de Betania. Pues por ahí andaba Juan, bautizando cerca de Betania en el río Jordán. ¿Sí? Les digo esto para que tengan esto en consideración. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor algún día van allá a Jerusalén, van a presenciar el río Jordán y van a ese lugarcito, ¿no? Y yo no he ido, yo nomás lo he visto que en videos, ¿no? En donde hasta les alquilan vestuarios para renovar su bautismo y se vuelven a meter al río Jordán y hay algún quizá diácono o algún sacerdote de la iglesia católica, ¿no? Si es de otra iglesia, pues también hay pastores o guías espirituales y van a renovar su bautismo. Ay, como si fuéramos coches, ¿no? Sí, nos van a renovar la tarjeta de circulación, nos van a renovar la licencia de conducir, sí, nos van a volver a inyectar gasolina, ¿no? Bueno, pues digo, si tienen ese gusto de ir y hacer eso, bueno, no es malo, ¿no? Pero tampoco os pongan con que eso es... Ya, no, sí, porque les pasa eso y llegan aquí ya presumiéndole a la gente. Uy, yo ya fui a Jerusalén, fui al río Jordán y me metí al río Jordán y me renové mi bautismo. Yo le preguntaría, ok, ya renovaste el bautismo en agua. ¿Cuándo vas a ir a que te renueven el bautismo espiritual? ¿Sí se acuerdan cuándo fue el bautismo espiritual? Pues sí, cuando el Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cayó como lenguas de fuego encima de la cabeza de cada uno de los discípulos y de los apóstoles. Dije discípulos y apóstoles, porque había mucha gente que seguía a Jesucristo y eran discípulos. Y los apóstoles pues eran los 11, ¿no? ¿Sí? Y si ya habían elegido a Matías, pues eran 12. Sí, porque Judas se había tratado de ahorcar,
Sí, dije bien, se había tratado de ahorcar, no murió ahorcado. Bueno, ahí llegó el Espíritu Santo. Entonces imagínense, si allá en Jerusalén, allá en el río Jordán, hay gente que está haciendo pues, actividad de que la gente, que los turistas lleguen y se cambien de ropa y se metan al río Jordán y renueven su bautismo con agua, pues a lo mejor ya estoy dando ideas y algunos otros pastores o sacerdotes van al lugar en donde recibieron al Espíritu Santo y van a decir, y acá van a recibir la renovación, ¿sí?, del bautismo espiritual. ¿Y qué les van a hacer? ¿Una llamarada arriba de la cabeza con un tanque de gas o qué? Sí, ¿no? Porque no sé cómo vaya a ser eso, pero ya les estoy dando ideas a ver si no queman nada más. Imagínate si no estás calvo y te queman tu cabello. Y si ya estás calvo, pues te van a quemar el coco. Ay, no. Bueno, miren, no está mal. Ustedes son la última palabra. Ya que quieran ir a Jerusalén, pues para que sepan a qué van, ¿no? Allá a conocer los sitios en donde anduvo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, ya saben que por dónde anduvo caminando, ahí en Cafarnaún, ahí en Bethsaida, ¿no? Sí, ahí en el río Jordán, sí, todo en Judea, en Belén, donde nació, vayan. Lógico que pues en Belén no crean que está dominado por otros, por musulmanes, no crean que es por los judíos, ¿no? Sí, hay regiones, no vas a poder llegar así. Y si eres mujer, no vas a llegar destapada, digo destapada en el sentido del cabello y de la cara, y que tus vestimentas lleguen hasta el tobillo, ¿no? Porque pues, no te permiten andar como aquí en México, estamos en México, entonces no vais a querer llegar ahí con tu short y tu playerita y viva México, ¿no? Ni inventes, ¿no? Bueno, hermano, espero que esta lectura de este día 2 de enero del 2025, que estamos empezando el año, pues te sirva de algo lo que está explicando Juan. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice y te estoy explicando lo que pues sabemos, ¿no? A lo mejor tú ya lo sabías, bueno, pues lo estamos repasando para que no se nos olvide, ¿no? Sí, entonces aceptemos que Juan, sí, nada más vino a preparar el camino. Entonces hay que preparar nuestro camino, hermanos, arrepentirnos, convertirnos, aceptar a nuestro Señor Jesucristo y porque hay mucha gente que no acepta a Cristo, ¿eh? Sí, no, ya saben que hoy en la actualidad hay muchos en los medios de comunicación, de internet, ¿no? Mucha gente que dice que son ateos, ¿no? Y que no creen en Jesucristo, ¿no? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿no crees en Jesucristo? ¿Está bien? O sea, formidable, pues es tu situación, ¿sí? Pero ¿en qué año vives? Sí, porque pues, estamos en este año, 2025, pues es la era cristiana. Me imagino que si no crees en Jesucristo, pues no crees que ni haya nacido, ¿no? Entonces, sí, porque ya empiezan con que, no, sí, creo en Jesucristo que haya nacido, pero no creo que era el Hijo de Dios. Ese es otro asunto. No creo que haya hecho milagros. Bueno, ese es otro asunto. No creo que haya resucitado. Bueno, eso, sí, no, porque así sale, ¿no? Cuando ya les pregunta a uno, pues si no crees en Jesucristo, ¿en qué año vives? Si no puedes vivir en el año chino, en el año hindú, en el año musulmán, en el año judío, en el año budista. Sí, son diferentes años. ¿Sí sabían ustedes eso? Son diferentes años, no son los mismos que nosotros. ¿Sí? O el mismo armenio o el mismo ucraniano, son diferentes años. No creen que vivimos en el mismo año, ¿eh? Ellos no viven en el mismo año que nosotros. Bueno, ahí se los dejo para que lo investiguen, hermanos. Sí, no, porque a lo mejor no me creen. Ustedes investiguen. Y acuérdense que yo no tengo la última palabra. Yo solamente les estoy explicando lo que yo he aprendido y se lo estoy pasando, ¿no? Sí, bueno, que Dios los bendiga.